Muy buenos días, iglesia, muy buenos días, familia. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hoy damos continuidad a nuestra serie basada en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Una serie que hemos titulado El verdadero Evangelio. Y esta es nuestra novena fecha, noveno día en que estamos estudiando esta carta. Hoy vamos a terminar el capítulo 3. En los primeros 4 capítulos, del 1 al 4, Pablo nos va a hablar acerca de doctrina. Nos va a estar hablando acerca de las enseñanzas, vamos a decir la parte teórica de la carta. Y luego, en los capítulos 5 y 6, vamos a ver la aplicación de esas enseñanzas de los primeros 4 capítulos. En el 5 y el 6, cómo aplicamos esas enseñanzas que Pablo nos viene diciendo en los primeros 4 capítulos. En los días anteriores, en las fechas anteriores que hemos estado hablando, hemos estado estudiando esta carta, Pablo nos ha dicho que el Evangelio de la gracia, ser salvo por gracia, por medio de la fe, es el único Evangelio que salva y que santifica. El único Evangelio que justifica y santifica. Que ese Evangelio Él lo recibió directamente de Cristo. Que lo que Él está diciendo cuando habla acerca de este Evangelio, lo recibió de Cristo. Es directamente de Cristo, no es una enseñanza humana. Nadie enseñó a Pablo. Él lo recibió directamente de Cristo. Y Él defendió ese Evangelio ante Pedro y Bernabé cuando en una visita a la iglesia de Antioquía, Pedro y Bernabé se salieron, dejaron de participar en la Santa Cena porque que no se querían juntar con los gentiles. Ellos eran judíos, Pedro y Bernabé entonces no querían participar en la Santa Cena con los gentiles, lo cual es opuesto a ese Evangelio de la gracia, porque los gentiles también son salvos por gracia por medio de la fe. Y Pablo los defendió en esa ocasión y ha mostrado que el Evangelio tiene la aprobación apostólica. Los apóstoles estaban de acuerdo, le dieron la mano a Pablo y Bernabé para que siguieran llevando ese mensaje, porque era el mismo mensaje que tenían los apóstoles. Entonces, el Evangelio de la gracia cuenta con el apoyo apostólico y es validado por el pacto abrahámico. El pacto de Abraham, o el pacto de Dios con Abraham, un pacto incondicional, era un pacto de gracia, era un pacto de fe. El ser salvo, le dijo Dios, con solamente creer. Solamente creer. El mismo Abraham, dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó, justificado, sin ninguna otra cosa que hacer. No hay nada que agregar a la obra terminada de Cristo, ya está terminada, y una obra perfecta. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y ese mensaje no ha cambiado desde entonces, desde cuando Dios hizo el pacto con Abraham hasta el día de hoy. Ese mensaje no ha cambiado. El hombre, el ser humano, sigue siendo salvo por medio de la fe. Y eso es una gracia que Dios nos ha dado. De que nos salvamos solamente con creer. Eso es una gracia. Por eso, como mucha gente dice, por eso es muy fácil. Pero es una gracia. La gracia no hay ningún precio. Hoy nosotros vamos a ver que la ley confirma no solamente todo lo que venimos viendo, que tenía aprobación apostólica y que el pacto abrahámico también lo confirmaba, pero ahora Pablo va a mostrar que la ley también confirma
evangelio de la gracia también. Por eso le he llamado a este mensaje de la misma manera. La ley confirma el evangelio de la gracia, y vamos a estar viendo entonces, terminando el capítulo 3, desde el verso 19 hasta el 29. Vamos a estar viendo este párrafo desde el 3:19 hasta el 3:29. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo cerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Mi buen Dios, Padre nuestro, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concede de venir a reunirnos para estudiar tu palabra, para escucharte hablar, Señor, para revelarnos tu voluntad. Gracias, Señor, por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Y ahora que la abrimos, pedimos de ti, Padre, luz, entendimiento, sabiduría y un corazón dispuesto a escuchar tu palabra y hacer los cambios y hacer los ajustes que necesitamos hacer en nuestras vidas. Líbranos de malas interpretaciones y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje, Pablo nos va a dar 6 lecciones acerca de la ley que confirman, que validan el evangelio de la gracia. 6 lecciones, nos va a decir Pablo, que van a validar, que va a decir el evangelio de la gracia es correcto. El evangelio que dice que solamente con creer tenemos la justificación, eso es correcto, y esto lo vamos a ver, la ley apoyando eso. Comenzamos la primera lección que aprendemos de la ley. Lo primero que nos dice la ley que aprendemos es que la ley fue dada para hacer más clara la voluntad de Dios. La ley fue dada para hacer más clara la voluntad de Dios. Dicen los versos 19 y 20. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Pablo viene hablando de la ley. Viene hablando de la ley. ¿Y qué venía Pablo diciendo acerca de la ley? Que nadie se puede justificar, nadie se puede salvar, ni nadie puede ser santificado por la ley. Habla una y otra vez acerca de que somos justificados solamente por la fe. Una y otra vez Pablo viene hablando de la ley, diciendo que la ley no puede santificar, que no puede salvar, que nadie es justificado, nadie es salvo por nada de la ley, viene diciendo Pablo. Entonces, ahora él dice, miren cómo comienza el versículo diciendo, entonces, si la ley no sirve para salvar, entonces ¿para qué fue dado eso?
¿Para qué nos da la ley si eso no sirve para salvar? Entonces, mire cómo comienza la Biblia preguntando. Entonces, si eso no sirve para justificar, para salvar, ¿para qué fue dada la ley? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Pablo viene cambia ahora. Él viene hablando acerca de la justificación. Él viene diciendo que no es por la ley. Ahora él va a cambiar de la justificación con esa pregunta que él hace: ¿para qué sirve la ley? Ahora él va a cambiar de la justificación que venía hablando, ahora va a cambiar a la santificación. Ahora va a hablar acerca de la santificación. Venía hablando de la ley, diciendo que la ley nos salva, que no somos justificados. Entonces, si no somos justificados, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve si no somos justificados? Entonces, él va ahora a hablar, y él dice: fue añadido a causa de las transgresiones. Hablando, cambiando de la santificación, de la justificación a la santificación. Si un creyente deja la sana doctrina acerca de la justificación, va a tener problemas con la santificación. Si no está claro, si un creyente no está claro cómo es salvo, cómo es justificado, va a tener problemas entonces con la santificación. No va a perder la justificación. La justificación no se puede perder, pero sí va a tener problemas, dificultades para la santificación, para vivir en santidad, para vivir la vida que le agrada a Dios, porque va a estar invirtiendo lo que Dios dijo, malentendiendo, mal aplicando lo que Dios dijo. Si deja el conocimiento correcto de cómo somos justificados, tendrá problemas con la santificación. Por eso Pablo habla de la justificación primero, y ahora cambia para hablar acerca de la santificación. La semana pasada nosotros vimos que aún con un convenio, a un pacto, después que fue firmado, después que fue ratificado, no se le puede agregar nada. Después que usted hizo un pacto, un compromiso, un convenio, un contrato, ni aún un humano, dice la Biblia, después que usted firmó el contrato, o sea, fue ratificado con su firma, después que usted firmó, ya eso, ahí terminó. Y vimos que a ese contrato no se le puede agregar, no se le puede añadir nada. A un contrato no se le puede agregar, pero a la gente sí se le puede agregar. Estoy diciendo, el pacto estaba hecho, ahora vino la ley no se le agregó al pacto, porque hemos dicho que no se puede agregar. La ley no fue ahora algo que se le va a agregar al pacto, se le está agregando a la gente, no al pacto. El pacto sigue igualito, salvo por medio de la fe. El pacto sigue igual. Ahora a la gente se le está agregando esto, a la gente se le está agregando la ley. Y por eso sí se le puede hacer a la persona, no al pacto. ¿Por qué se agregó? ¿Por qué se agregó? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. ¿Qué es una transgresión? Una violación. Estaban pecando. El pacto estaba hecho, ¿verdad? Pero la gente estaba pecando, estaba haciendo cosas que a Dios no le agradaba. ¿Por qué lo estaban haciendo? Se podía justificar diciendo, es que Dios no me ha dicho que no se puede robar. ¿Quién ha dicho que no se puede robar? No había ley. ¿Y quién ha dicho que por qué no se puede adulterar? ¿Por qué no se puede fornicar? ¿Dónde lo dice? No se había dicho. Transgresiones, violación, pecado. Entonces Dios, debido a esto, para que no se acabara
Dios ahora dice, mira, se lo voy a decir claro. Antes de la ley había pecado. Antes de la ley había pecado. Todo lo que es contrario al carácter de Dios es pecado. Cuando Caín mató a Abel, no había ley. No había nada que dijera no matarás, pero fue pecado. Y todo lo que hizo la descendencia de Noé, todas esas cosas antes de la ley, era pecado. Pero ahora el pueblo podía estar pecando, por eso dice que fue añadida. ¿Por qué? Por las transgresiones. Si el pueblo no está pecando, no se le da la ley. Ahora, para que te quede claro cuál es la voluntad de Dios, Él ahora se lo dijo. Y dice que fue dada por medio de ángeles. Por medio de ángeles. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Aquí dice que la ley fue dada por medio de ángeles. Cuando leemos tanto en Éxodo como en Deuteronomio, Éxodo 5, Deuteronomio 20, que cuando se le da la ley, no dice que los ángeles intervinieron. Pero sí hay una tradición oral en los judíos de que fue por medio de ángeles, que los ángeles participaron en la entrega de la ley. Y probablemente Pablo está citando esta tradición moral, pero en la Biblia, en ninguna parte que usted vea, va a encontrar que los ángeles participaban. No lo dice la Biblia, pero sí es una tradición oral judía de que participaron ángeles. Probablemente él lo está diciendo, dice que fue por medio de un mediador. Obviamente, ¿quién es el mediador? ¿Quién es el mediador? No, Dios fue el que la dio. Moisés fue el mediador entre Dios. Exactamente. Hubo un mediador. ¿Quién era ese mediador? Fue Moisés. En ese caso, ese mediador fue Moisés. Obviamente, el último mediador, el mediador, Dios es el nombre de Jesús. Dice Pablo en 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice 1 Timoteo 2:5? Se lo tienen a mano. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es el último mediador. Pero en este pacto de la ley, Moisés fue el anterior. Moisés fue el mediador. Él sigue diciendo que el mediador no lo es de uno solo. No, ¿cómo voy a necesitar yo un mediador? Yo no necesito un mediador. Yo soy solo. Entonces, no es necesario donde si es una sola persona, o si soy yo solo, yo tener un mediador. Y dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aunque en la Trinidad son tres personas. Aunque la Trinidad son tres personas, es un solo Dios. Entonces, esa unidad de la Trinidad significa que nunca ha habido, ni lo hay, ni habrá necesidad de un mediador para las personas de la Trinidad, porque ellos están unidos. Es un Dios. Entonces, no necesita un mediador. Dios no necesita un mediador, porque Él es uno solo. Dios es uno. Aunque son tres personas, pero Dios es uno, es una divinidad. Entonces no se necesita un mediador. Ahora, entre Dios y los hombres sí se necesita un mediador. Dios no necesita un mediador entre las tres personas de la divinidad. No se necesita un mediador porque están unidos. Pero entre Dios y los hombres sí, porque no están unidos. Y los hombres entre uno y otro no están unidos. Entonces sí necesita un mediador. Pero Dios es uno y no necesita un mediador para la Trinidad. En segundo lugar, la segunda cosa que nos dice la ley, que aprendemos acerca de la ley, es que tenía un límite. La ley no es eterna, la ley no era para siempre. Tenía
límite. ¿Cómo dice? El verso 19. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta, preposición, hasta tiempo, me está hablando de tiempo, fue añadida a causa de las transgresiones. Bueno, hasta que llegue la simiente a que fomente la promesa. Hasta ahí tenía validez, actualidad, valor la ley. Fue agregada por las transgresiones hasta un tiempo, hasta que viniese la simiente que fue hecha la promesa, Cristo la simiente. Entonces la ley, ¿hasta cuándo tenía validez? Hasta que llegara la simiente. Hasta que Cristo viniera. Pero cuando Cristo vino, ya no necesitamos la ley, ya no estamos bajo ley. O sea, él tenía un límite, la ley. Venido Cristo, ya hubo un cambio. Hubo un cambio cuando Cristo vino. Se deja la ley. Ahora nosotros vamos a seguir la ley de Cristo, la ley del amor. Ya yo no debo robar, porque Dios me manda a amar a mi prójimo. Si yo lo amo, no le robo. Ni le quito a la mujer. Ni la mujer le quita al marido tampoco. Ahora, no por la ley mosaica, sino por la ley del amor, por la ley de Cristo. Ahora hubo un cambio de dispensación. Estábamos bajo la dispensación de la ley y ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. Ahora estamos bajo la gracia, ahora no estamos bajo la ley. Me preguntaba una persona, un legalista, una vez me preguntó, cuando yo le decía, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, entonces me decía, y entonces se puede matar, se puede robar, se puede adulterar, porque ya no estamos bajo la ley. Ya, ¿se puede hacer eso entonces? Obviamente yo le dije, no se puede. Pero, mis hermanos, cuando nosotros no robamos, cuando no matamos, cuando no adulteramos, cuando no fornicamos, no estamos cumpliendo la ley mosaica. Estamos cumpliendo la ley de Cristo, no estamos cumpliendo aquella ley, que es la de Cristo. Por ejemplo, usted tiene licencia, usted maneja aquí. Cuando usted llega a un semáforo y la luz está roja, ¿qué usted hace? Usted se para. Pero usted va a Estados Unidos y usted está manejando en Estados Unidos, allá hay semáforo también. Cuando usted llega al semáforo en Estados Unidos, manejando en Estados Unidos, y usted llega al semáforo y la luz está en rojo, ¿qué usted hace? Usted se para. Ahora, cuando usted se para en la luz roja en Estados Unidos, usted está cumpliendo ¿cuál ley? ¿La ley de Estados Unidos o la ley de la República Dominicana? La de Estados Unidos. Usted está cumpliendo la ley de Estados Unidos, no está cumpliendo la ley de aquí. Ahora, ¿qué pasa? Que la ley de allá, y dice lo mismo que la ley del 41 de aquí, que usted debe pararse en la luz roja. Estoy cumpliendo la ley de allá. Igualmente, cuando nosotros no matamos ni robamos, no estamos cumpliendo la ley de Moisés. Estamos cumpliendo la ley de Cristo. Pero que dicen lo mismo. Por ejemplo, de los 10 mandamientos, 9 se repiten en el Nuevo Testamento. De esos 10 mandamientos que hay en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20, Deuteronomio 5, 9 se repiten. El Nuevo Testamento dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y dice: no mates, no robes y no hable mentira. Todo eso dice el Nuevo Testamento. Coincide, porque Dios es uno. Coincide con lo que dice el Antiguo Testamento. Nosotros estamos cumpliendo no lo que dice la ley mosaica, sino lo que dice la ley de Dios. Pero se está diciendo lo mismo, en bueno que nosotros entendamos que cuando eso de los 10 mandamientos, 9 menos el sábado, en el Nuevo Testamento, en una parte se dice que es el sábado. Pero los otros 9 de no matar, no robar, honrar padres, sí lo dice. Y eso es lo que nosotros, cuando cumplimos eso, estamos llevando
la ley de Cristo y no la ley de Moisés. Pablo le dijo a los romanos, Romanos 6, le dice a los romanos 6:14, cada uno se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bajo la gracia. Y el 15, entonces, el 6:15, ¿qué dice el 6:15? ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, ni se te ocurra pensarlo. Ni se te ocurra, de ninguna manera, ni se te ocurra, porque estamos bajo la gracia, nosotros vamos a pecar. No. Nosotros obviamente no pecamos. El Nuevo Testamento nos dice que no debemos pecar. La gracia dice no debemos pecar. Entonces, cuando no pecamos, no estamos cumpliendo la ley mosaica, estamos cumpliendo la ley del amor, la ley de que dice el Nuevo Testamento. En tercer lugar, la ley no se opone a la promesa. La ley no se opone, no es contraria a la promesa. Mire lo que dice el verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La ley no choca con la promesa, porque no fue dada para justificar. La ley no fue dada para justificar, ese no fue el propósito de la ley. Vimos cuál era el propósito de la ley. ¿Fue dada por qué? Por las transgresiones, no para salvar, sino para santificar, para que vivieran una vida que le agrada a Dios. Para eso fue dada, no fue dada para santificar. Entonces no choca de que yo no voy a salvar por la ley o yo voy a salvar por la fe. No choca, porque no fue dada para eso, como él dice. Si la ley pudiera vivificar, entonces la justicia fuera por la ley. Pudiéramos ser justificados, pudiéramos ser salvados por la ley. No se oponen a la promesa de Dios a Abraham de que la gente iba a ser salva con solamente creer en su descendiente, en Jesús. Eso no ha cambiado. Por el contrario, en lugar de ser contraria, la ley y la promesa trabajan juntas. La ley y la promesa trabajan juntas. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque la ley muestra que tú no te puedes salvar. La ley lo único que hace es decirte, mira, tú pecaste, mira, tú eres pecador. Pero no te dice cómo resuelve eso. Entonces tú necesitas un salvador. Tú tienes que buscar quién te va a salvar. Entonces la ley te lleva a la fe para que seas justificado por la fe. Entonces fíjense que no son contrarias, trabajan juntas. La ley te lleva a la fe. Te muestra que tú necesitas un salvador. Tú pecaste, mira, mataste, adulteraste, mentiste, tú estás perdido. Pero la ley no te dice cómo te va a salvar. La ley no te dice, mira, haz esto para que seas salvo. La ley nomás te señala, te muestra el pecado, pero no te dice cómo tú te salvas. Entonces tú sabes que tú eres un pecador, te muestra que tú eres un pecador. Ya no puedes decir, nadie me lo dijo. No, mira, la ley dice que no se puede hacer. No tiene justificación. La ley te está diciendo, no, pero yo no sabía. No, mira, ¿qué dice esto? Entonces tú tienes que buscar a quién te va a salvar. Te hace mirar a Jesús. Te hace mirar a Jesús. Y es el único que lo puede hacer. Es lo único que lo puede hacer. Cuando él dice que la ley no puede, si la ley dada pudiera vivificar, eso vivificar está hablando de vida, pero de vida eterna. La ley no puede vivificar, eso es lo que está diciendo. Así que el problema no es con la ley. El problema no es con la ley o con ninguna otra obra que están diciendo que se necesita aquello. El problema no es ni con la ley o con ninguna otra obra. El problema es con las personas que malinterpretan. Ese es el problema. No por las obras, es por las personas que están malinterpretando. La ley no es mala en sí misma. La ley no es mala. Dios no le va a dar una cosa mala a sus
Incluso, ¿qué dice la Biblia? La ley es santa. La ley es santa. El asunto es cómo se malinterpreta. El problema no es la ley, son las personas que están malinterpretando y haciendo de las obras un requisito. Ahí sí tenemos un problema, pero igualmente la ley es santa, igualmente que las obras. Dios no nos manda a obrar. El creyente tiene que tener buenas obras, el creyente tiene que perseverar. Yo estoy diciendo el creyente, no estoy diciendo para ser creyente, no, el que es creyente tiene que perseverar con las obras. ¿Qué dice Efesios 2:10? Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para ver televisión. No. ¿Y para qué fuimos creados? Mire, ¿para qué? Para buenas obras. Para buenas obras. El problema es cuando la gente quiere hacer de las buenas obras un requisito para la salvación. No dice ahí que es un requisito, pero sí dice que fuimos creados para buenas obras. El creyente tiene que hacer buenas obras y perseverar y servir a los creyentes y a los que no son creyentes. Hay que servirle a uno y a otro, a uno y a otro. El problema es cuando se quiere hacer de las buenas obras un requisito. Pero mismo que el arrepentimiento, igual, una obra. El arrepentimiento es importante para la vida cristiana. Yo no voy a ser importante, importantísimo. El arrepentimiento en la vida cristiana, importantísimo. Ahora, el problema es cuando algunas personas quieren hacer de un requisito, ignorando más de 100 versículos que dicen solo por fe. Resumimos, dice Pablo, concluimos que el hombre es generado por la fe sin las obras de la ley. Una y otra vez, somos engendrados, somos renacidos, somos salvos por la fe. No, aparece uno diciendo, no, el arrepentimiento. Mira que dice que ahora Dios manda a todo el mundo que se arrepientan, pero no dice que para vida eterna. No dice ese versículo que para tener vida eterna. Entonces, obviamente, el problema no son las obras. En las obras de la ley, ni en ningún otro tipo de obra. El problema viene cuando la gente quiere hacer las obras un requisito. La cuarta cosa que aprendemos, que nos muestra la ley, es que mostró que solo la fe en Jesús salva. Solo la fe en Jesús salva, no las obras. Ni las obras de la ley mosaica, ni ningún otro tipo de obra. Dice más, verso 22, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los que creen. La Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe, la salvación, la justificación, es por la fe en Jesucristo, esa se le fuese dada, le fuese aplicada, aplicacional, le fuese aplicada a los que creen, a los que creen. Cuando él dice la Escritura, más la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Cuando dice la Escritura, está hablando del Antiguo Testamento. Todavía no existía el Nuevo Testamento. Pablo estaba escribiendo aquí el Nuevo Testamento. Cuando dice la Escritura lo encerró todo bajo pecado, es un versículo similar, igual a Romanos 3:23. Dice lo mismo, es lo mismo, Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La anterior dice: la Escritura lo encerró todo bajo pecado. O sea, diciendo, todos han pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo se le dé a los que creen, se le dé a los que creen. Esa promesa de ser salvo solamente por creer en Jesucristo le da a las personas que creen en Él para vida eterna e irrevocable. Esa promesa es para los que creen. Esa promesa es para los que creen. Todo el hombre, todo el linaje humano, todos los seres humanos son pecadores. Todos somos pecadores. El 100% de los hombres somos pecadores. El linaje humano es pecador.
ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa. A los muchachitos no hay que enseñar a pecar, ni a decir mentiras, ni a coger las cosas. Nadie lo enseña, pero yo ahorita no lo sabe, porque ya nacen así, con esa naturaleza caída, pecaminosa. Cuando Adán pecó, la humanidad entera estaba pecando con Adán. Cuando Adán pecó, la humanidad entera estaba pecando con Adán. Pecó la humanidad entera, pero Adán era la humanidad. Era el único. Adán era la humanidad. Entonces, como Adán pecó, pecó la humanidad. Entonces, todos de Adán para abajo, pecadores. Todos somos pecadores. Pero Dios hizo provisión para hacer a todos los hombres salvables, hacer a todos los hombres salvables, pero esa provisión les dada, les aplicada aquí a los que creen. Esa provisión, Dios hizo provisión. La muerte es provisional y aplicacional. Hizo provisión para todos, pero se le aplica a los que creen, solamente. Y cuando Él dice que se le da solamente a los que creen, está diciendo que no se le da a los que se están inventando otro evangelio. Y eso no reciben esa promesa, porque es por fe la promesa. A los que creen, no a los que creen y hacen otra cosa. Simplemente dice a los que creen. Número 5, la otra cosa que entendemos, que nos enseñan de la ley, es que la ley mostró la necesidad de Jesús. La ley nos enseñó que necesitábamos a Jesús. No nos podía salvar, pero nos dijo: ustedes necesitan un Salvador. Necesitan un Salvador. Dice en el verso 23-25. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Con qué propósito? La ley nos va a llevar a Cristo. Ya le expliqué cómo nos lleva, mostrándonos que tú eres un pecador. Entonces la ley, ¿qué hace? Te lleva a Cristo. ¿Para qué? Para que sea justificado por la fe. ¿Entienden las cosas? No lo veo complicado. La ley te lleva, te muestra tu pecado, te hace ver que tú eres un pecador, te hace ver que tú necesitas a Cristo. La ley te lleva a Cristo, pero no se te salva. Ella te lleva a Cristo para que tú seas justificado por la fe. Ese es el ayo, la ley. Por la fe. El pecado es la ley. Un ayo es un pedagogo, eso que significa la traducción del griego al español. Pedagogo es alguien que te cuida, es alguien que te está protegiendo. La ley nos protegía, o al pueblo judío, que a nosotros no se nos dio ley, para los gentiles no. Dios le dio esa ley al pueblo judío. Oye bien Israel, le dio la ley, no a nosotros. Pero entonces la ley lo guardaba, por eso se fue nuestro ayo. La ley lo protegía, porque si no dicen que no maten, pues se matan. Pero la ley lo protegía: no maten, no adulteren, no haga esto. Y el que haga esto lo matan. Había pena de muerte en la ley. Entonces la ley fue el ayo para llevarnos a Cristo. Por eso fue hasta que viniese. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Para llevarnos a Cristo. ¿Con qué propósito ahora la ley nos lleva a Cristo? Para ser justificado por fe, no por las obras de la ley. La ley nos hace ver nuestra necesidad de Cristo, nos muestra a Cristo, pero ¿somos justificados? Somos justificados por la fe. Pero venida la fe, el ayo era lo necesario. Cuando él dice
antes de que viniese la fe, es una figura de dicción que se llama metonimia. Metonimia, cuando una cosa se pone en lugar de una persona. La fe representa a Cristo. Cuando dice la fe es Cristo, es una figura que se llama metonimia, cambiar una cosa por una persona. Entonces, cuando está diciendo, usted puede leer diciendo, pero antes de que viniese Cristo, es lo que está diciendo eso. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para esa fe que iba a ser revelada a Cristo. No había sido revelado todavía. Él ha existido siempre, pero no había sido revelado como el Mesías. Antes de que viniese Cristo, estábamos confinados, encerrados para esa fe, esperando, cuidándonos. El año nos cuidaba, esa ley nos cuidaba hasta que viniera Cristo. Eso antes de que viniese la fe, antes de que viniera Cristo. Esa ley, la ley vino qué tiempo? Después del pacto. 430 años después. Hubo el pacto y 430 años después del pacto es que se aparece la ley, es que Dios le da la ley al pueblo de Israel. Y esa ley podemos guardó al pueblo hasta que llegara Cristo. Hasta que Cristo viniera. O sea, la ley que hizo parar. Hablamos de santificación entonces. Hablando de santificar, vivir en una vida agradable a Dios. No hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro. Entonces, ¿qué hizo él? Parar las transgresiones. Fue dada a causa de las transgresiones. Entonces la ley vino a parar esas transgresiones que estaban ocurriendo, a parar esos pecados. Estaban haciendo cosas obviamente que no le agradaban a Dios. Y se podía justificar diciendo, no nadie ha prohibido eso. La ley le mostraba, te falló. Mira, pecaste. Tú fallaste, pero nunca le resolvía. O sea, simplemente mostraba, tú necesitas un Salvador, tú eres pecado. ¿Cómo tú vas a resolver ese problema del pecado? Necesitas un Salvador. Y Pablo dice que eso lo llevaría a ser justificado por la fe. La ley no lleva a salvación por obras. La ley lleva a salvación por fe, por la fe. No lleva a salvación por obra. Y eso le muestra a la gente que es imposible ser justificado por obra y le muestra la necesidad de un Mesías. La justificación es por la fe. Aquí Pablo está negando explícitamente que las obras no juegan ningún papel en la salvación del ser humano. Las obras no juegan absolutamente ningún papel a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y por último, la fe no nos hace hijos de Dios. La fe nos hace hijos de Dios, no las obras. La fe nos hace hijos de Dios, no las obras. No somos hijos de Dios por las cosas que hacemos. Hacemos cosas porque somos hijos de Dios. Hacemos obras porque somos hijos de Dios. Pero no somos hijos de Dios por las cosas que hacemos. No, es la fe la que nos hace hijos de Dios. Dice el verso 26-29. Pues todos sois hijos de Dios por medio del arrepentimiento, de la perseverancia, de la buena obra. Me doy por la fe. Todos somos hijos de Dios por medio de la fe, porque todo lo que está ahí, haber sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si somos hijos de Abraham, o sea, por la fe, entonces somos herederos. Acuérdense de que hay dos tipos de herencia pasiva y la herencia activa y pasiva. Está hablando aquí de la herencia activa. Los creyentes, por ser hijos ya de Dios,
van a heredar unas cosas que son comunes para todos los creyentes. Tienen vida eterna, van a entrar en el reino, son hijos de Dios, todo eso es común para todos los creyentes. Ahora, hay una herencia activa, Si tú sufres por Cristo, si tú vives para Cristo, entonces tú vas a ser coheredero con Cristo, vas a gobernar con Cristo. Esas son recompensas para los creyentes fieles. Esa es la herencia activa, Romanos 4:18-17. La Biblia está diciendo que para ser hijo de Dios se requiere fe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús. La Biblia dice que para ser hijo de Dios es por la fe. Juan 1:12. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, esto es. La filiación, ser hijo de Dios, viene por la fe. No por ninguna ley, no por ninguna obra. Se requiere fe para ser hijo de Dios. Este versículo, vamos a ver el anterior. Este versículo, sobre todo el 26, que dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ese es uno de los versículos que se utiliza para decir que el bautismo es un requisito para la salvación. Ese es uno de los versículos. Ese pasaje, fíjense que en cuanto a obra, no solamente están hablando de lo que hablan del arrepentimiento como un requisito. Hay otros también que están diciendo: no, tú tienes que perseverar, lo vayas a corregir, es decir, tú te tienes que bautizar. Si tú no te bautizas, tú no eres salvo. Si tú no te bautizas, tú no eres salvo. Simplemente están malinterpretando la Biblia, simplemente. Y todos los versículos que hablan de vida eterna y salvación, sin hablar del bautismo. Entonces, pero este es uno, el diablo está vivo y activo. Y la manera de atacar a la iglesia es alterando su palabra. Alterando la palabra. Entonces, ellos utilizan este versículo para decir que tú necesitas ser bautizado para tú ser salvo. El que es salvo, que ha creído en Cristo, debe bautizarse. Después que creyente, después que ha nacido de nuevo. Los no creyentes no se bautizan. Por eso los niños no deben bautizarse, porque ellos no pueden creer. Solamente la gente que cree debe ser bautizada, porque es salvo, no para que sea salvo. Es el comienzo de la vida cristiana, es el comienzo del discipulado. Ir y hacer discípulos, bautizándolo. Pero están utilizando ese versículo para decir que se necesita bautizarse para tú ser salvo. Pero mira, el mismo versículo, el mismo párrafo, está diciendo que no. Ese mismo, pero miren lo que está diciendo que no. ¿Qué dice el 26? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No me está diciendo que, ¿y por qué me le agregan? Pero no te está diciendo el 26 que es por la fe en Cristo Jesús. El mismo párrafo está negando eso de que el bautismo es un requisito, pero está diciendo: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso, el verso 27, simplemente está explicando el 26. El 27 comienza diciendo porque una explicación. Cuando dice porque, va a dar una explicación. Entonces, cuando él dice porque, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, entonces va a explicar el 27, va a explicar el 26. Porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo Jesús, de Cristo está bautizado. La palabra bautizado no significa siempre lo mismo. A veces significa ser sumergido. A veces bautizar significa ser sumergido, pero a veces también significa ser puesto en un lugar, ser puesto en Cristo, o
identificarse con algo, también significa la palabra bautizar, identificarse, orar. Entonces está diciendo que todos los que han sido puestos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, todos los que han sido puestos en el cuerpo de Cristo, somos puestos en el cuerpo de Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que se llama el bautismo del Espíritu Santo, como somos colocados en su cuerpo místico, en la iglesia universal, no en una iglesia local. Ese bautismo de todos los que han sido puestos en el cuerpo de Cristo, por medio del bautismo, está revestido de Cristo y de su justicia. Eso es lo que nos está diciendo. Eso no se está refiriendo a bautismo de agua. En absoluto, eso se da en tres razones, brevemente voy a dar tres razones por las cuales eso no está hablando del bautismo del agua. En primer lugar, no se habla de agua. Ahí no se menciona agua. No, exacto, el bautismo del Espíritu Santo. No se está ahí hablando de agua ni de bautismo por agua. Ahí no se menciona en el contexto. En segundo lugar, el 27, donde dice que todo lo que va a ser bautizado en Cristo está revestido, está explicado el 26, que dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ese 27 está explicado el 26. Y en tercer lugar, si el bautismo es un requisito para la vida eterna, entonces no podemos ser salvos solo por fe. No dice la Biblia que solo por fe. Entonces tú me pones el bautismo como un requisito, entonces no podemos ser salvos por fe solamente. Ahora soy salvo por fe en el bautismo. Y el ladrón, por fe más obra. Todos somos uno en Cristo Jesús. Somos en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, todos somos uno. Cuando Él dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay griego, ya no hay ni varón ni mujer, no está diciendo que no hay diferencia entre los grupos. No está diciendo esto. Incluso el colectivo de LGTB, esa gente, le he oído usando esto, diciendo que ya no hay varón ni mujer. O sea, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Porque ya no hay varón. Él no está hablando de esto. Pablo no está hablando de que no hay diferencia entre hombre y mujer. De hecho, en Efesios, en el capítulo 6, del 5 al 9, Pablo está diciendo, las esposas deben hacer esto, los esposos deben hacer otra cosa, cosas diferentes. Y los amos deben hacer otra cosa y los esclavos deben comportarse de esta manera, haciendo diferencia entre los grupos. Aquí está diciendo, para Cristo no hay diferencia. No hay que hacer una iglesia para las mujeres y una iglesia para los hombres, una iglesia para los esclavos y otra para los libres. Somos uno. No hablamos de ninguna otra. Así que vemos que Pablo ha venido haciendo un gran recorrido para hacerle ver al error de querer seguir un evangelio de obra, un evangelio diferente al que él ha estado instruyendo. Y ahora, otra vez, de nuevo, Pablo le muestra que las obras no juegan absolutamente ningún papel en la salvación del hombre. Y la ley mosaica lo demuestra. Que Dios bendiga su palabra.